Bienvenidos a Un Café con Mel. Este es nuestro episodio número 13. ¿Te has encontrado personas que son muy atrevidas, lanzadas, sin miedo a nada? O dirían por ahí que no tienen vergüenza, que no tienen pena. Mira, eso es completamente diferente a encontrarnos a personas que son sinvergüenzas, descarados, que no tienen respeto a nadie, ni siquiera a Dios. Fíjate que en la Biblia también hay personas que llegaron a ser así, sin escrúpulos, sin vergüenzas. Y eso es lo que yo te quiero enseñar el día de hoy y que veamos juntos cuáles son las consecuencias. ¿Estás listo? ¿Ya tienes tu café? Te invito también para que me sigas en todas mis redes sociales como Mel Yepes Oficial y comenzamos. Hola, vamos a seguir estudiando un poquito más sobre el libro de Samuel capítulo 2 y ahora me quiero enfocar en los hijos del sacerdote Elí, ¿verdad? Ya sabemos que Ana trajo al templo, al tabernáculo a Samuel y ahí lo dejó para que sirviera, pero fíjate que había otros dos jóvenes sirviendo ya junto con su padre en el sacerdocio, y estos eran Ofni y Fines. La Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 que eran hombres impíos, en otra versión dice hombres sinvergüenzas, y además que no conocían a Dios. Tristemente, no solamente en aquellos entonces, sino el día de hoy, en nuestra actualidad, y me duele decirlo, hay personas que no conocen a Dios. Hay personas que quizá han manchado el nombre de Dios, ¿verdad? Con las acciones que han hecho. Y me interesa tocar este tema, una, porque vamos en orden cronológico, ¿verdad? O así como están sucediendo las cosas. Pero también porque es una advertencia y en estos tiempos ocupamos ser precavidos para no caer en lo mismo. ¿Qué significa sinvergüenza? Me interesa la definición y dice, es una persona carente de ética, que se aprovecha de otros o de las circunstancias de manera deshonrosa en beneficio propio. Y eso es lo que hacía Ofni y Fines. Ellos se aprovechaban de las ofrendas que traía el pueblo y sacaban lo mejor, ¿verdad? Eran ávaros, aprovechados, y agarraban las grosuras, lo mejor de la carne. Y no tan solo eso, sino que también tenían relaciones sexuales dentro del tabernáculo con las mujeres que cuidaban el templo. Imagínate, eso era completamente abominable delante de Dios. Estos hijos de Elí, Ofni y Fines, tenían que haber sido ejemplo, ¿verdad? Porque su padre, no solamente por la posición que tenía su padre, sino porque ellos mismos también tenían un llamado, un sacerdocio que ejercer, que Dios les había confiado, porque venían de la tribu de Leví, de la tribu de Aarón, de donde venía Aarón. Y estos hombres sin vergüenza no le tenían respeto ni a su padre, ni al pueblo, ni a las mujeres, ¿verdad? Porque tenían relaciones sexuales con ellas, y mucho menos a Dios. Eran personas que estaban en puestos de liderazgo, de influencia, pero eran personas corruptas. Y tengamos mucho cuidado cuando Dios a ti y a mí nos permite estar en estos puestos. Porque más que ser unos puestos y que nos sintamos, no. Es una gran responsabilidad. Conlleva con muchas responsabilidades, muchas obligaciones. Y te digo algo, tenemos que ser de bendición para todas las personas que nos están siguiendo y nos están escuchando y nos están viendo. Cuidado el que no saquemos beneficio propio cuando estemos en estos lugares de influencia. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber un Samuel dispuesto a reemplazarnos. Y no porque Samuel lo quería reemplazar, sino porque Dios vio el corazón de Samuel. Porque Dios discierne las intenciones del corazón. Y Ofni y Fines no tenían buenas intenciones, no hacían buenas acciones. Me llama la atención porque la Biblia nos menciona en 2 ocasiones que Samuel crecía delante de la presencia de Dios.
Eso me quiere decir que ya dependía de Samuel. Que sus papás, Ana y Elcana, ya se habían ido, recordemos, ya se habían ido a su pueblo, a Ramá. Y él, Samuel, se había quedado en el templo, ahí en el tabernáculo. Y él crecía delante de Dios. Mientras Ofni y Fines, los hijos de Eli, nunca crecieron, nunca maduraron, nunca fueron de testimonio ni de ejemplo. Mi pregunta para ti es, ¿estás creciendo en el Señor? ¿Estás creciendo en Dios? ¿Estás madurando? Autoanalízate. De hace 10 años, 15 años o el año pasado, ¿has crecido en oración? ¿Has crecido en palabra? ¿Has crecido en fe? ¿Has crecido en obras? ¿Has crecido? Me gustaría escucharlo. Ahí déjalo en los comentarios. Si he crecido. O quizá me vas a decir, Melanie, estoy en el proceso. Todavía no. Pues te animo para que tú sigas adelante y busques a tus pastores, a tus mentores para que te ayuden a crecer en Dios. Me llama la atención porque en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, ¿cómo podemos saber que conocemos a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad. En cambio, el amor a Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él manda. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Y ya sabemos cuáles son sus mandamientos, los más esenciales que vienen en Éxodo, los 10 mandamientos. El conocer a Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Te va a alejar del pecado. Yo sé que todos tenemos vulnerabilidades, tenemos pecados en nuestras vidas, pero cada vez que tú te acercas al santo, tú vas a obtener santidad. Te vas a apartar de lo malo. Pero si tú no tienes comunión con Dios, si tú no escudriñas su palabra, si tú no oras, si tú no te congregas, si tú no sirves, si tú no convives con hermanos en la fe, te digo algo, estás propenso a ser una persona sin vergüenza, a que se te haga fácil cometer algún pecado y el continuarlo, porque después te va a venir la condenación, después te va a venir el rechazo, el enemigo te va a envolver. Entonces tengamos mucho cuidado de no caer en eso. Y no podemos decir, es que mira, pues yo ya tengo 20 años, ya conozco bastante a Dios. No, es un conocer continuo, es una intimidad continua, es un diálogo continuo con Dios. En Efesios 4:28 dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Si tú y yo antes mentíamos cuando recién nos convertimos y conocimos a Dios, pues ya no mintamos más. Si robábamos, ya no robemos más. Si estamos en adulterio, ya no estemos en adulterio más. Si engañábamos, ya no engañemos más. En Proverbios 28:13 dice, mas el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero nos tenemos que apartar. Ofni y Fines fueron personas que no se apartaron y que estaban sirviendo dentro de una iglesia. Y ni eso les pudo para apartarse del mal. O decir, ¿sabes qué? Mi papá tiene esta cierta posición. Ni tampoco eso. Era más el pecado que les carcomía y que les saboreaba y que ellos disfrutaban, que todo el temor a Dios y el amor a Dios. Y no alcanzaron misericordia. Por eso dice, mas el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Porque es muy fácil confesarlos, llorar, ay, ayúdenme y esto y lo otro. Pero apártate. Si esas amistades te hacen caer, apártate. Si esa persona o viendo el teléfono o la computadora en la noche te hace caer, apágalo. ¿Sí me explico? Pon medidas, pon candados. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es muy diferente conocer a Dios en persona. Yo puedo decir, conozco al presidente y sé cómo se llama, pero ¿acaso él me invita a sus eventos? ¿Acaso él me llama por teléfono? No, no me hace en el mundo, ¿verdad? Entonces es importante conocerlo cara a cara. En aquel día, dice la Escritura, me dirán,
Muchos me dirán, en tu nombre hice milagros, en tu nombre sané, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo responde? Aléjense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Qué triste es que lleguemos a este grado. Señor, yo te servía, Señor, yo predicaba, Señor, mira, yo estaba con los niños, Señor, yo estaba en la alabanza. Pero, ¿qué hay de conocer a Dios? ¿Qué hay de amarlo, de seguirlo, de guardar sus mandamientos? Ofni y Finees no les importó nada. Eran hombres sinvergüenzas, que no les importaba ni Dios, ni su pueblo, ni el llamado, ni su padre, nadie. Ya sabemos que venían de la tribu de Leví y por lo mismo venían con un legado tan hermoso, con una confianza que Dios les había puesto en sus manos. Si tú vienes de un linaje, de un legado que te han transferido, cuídalo, porque te voy a decir algo, no es garantía que lo vas a tener toda la vida o que tus generaciones lo van a recibir. Eso es lo ideal y ese es el plan de Dios. Pero ¿sabes lo que Dios hizo con estos hombres sinvergüenzas, pecadores, impíos de Ofni y Finees? Cuando Dios vio todo eso, Él mandó a una persona para que hablara con el sacerdote Elí y le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya nadie más de tus generaciones vas a ser sacerdote, va a llevar este legado, este llamado, sino que ahora voy a levantar a otro y tus hijos se van a morir. La paga del pecado es muerte, nos dice en Romanos 3:23. Me llama la atención este versículo y te lo quiero mencionar. Primera de Samuel 2:31. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Antes de tiempo. Ya estaba un tiempo establecido para la muerte de cada uno de nosotros, o en este caso para la muerte de Ofni y Finees. Pero el pecado, ¿qué fue lo que hace? Reduce, te quita años de vida. Ninguno llegará a viejo. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo y ninguno llegará a viejo. Qué triste. Tú y yo no podemos permitir eso en nuestras vidas ni en nuestras generaciones, pero tenemos que ser hombres y mujeres que amemos a Dios con nuestras fuerzas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras acciones, con todo lo que hagamos. Y más cuando estamos en una posición de influencia, porque tenemos que ser de bendición y no de maldición. No podemos ser de tropiezo para otros. Una manzana podrida pudre a las demás. Y en ocasiones, así como Ofni y Finees, con permiso. Y Dios puso un Samuel, a un servidor fiel. Dice la palabra en 1 Samuel 2:35. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo, no lo que nosotros queremos o lo que la carne quiere. Ofni y Finees mueren el mismo día y eso ya lo sabemos. El final de estas dos vidas desviadas simbolizan un momento crucial de transición para Israel. Imagínate. Marca el fin de la era de los jueces y comienza el tiempo de la monarquía. Porque se murieron Ofni y Finees, porque ya no se siguió el legado. Después se muere Elí, el sacerdote Elí. Se acaba esa era de los jueces, de los sacerdotes. Bueno, con excepción de que llega después Dios levanta al profeta Samuel, ¿verdad? Pero inicia el tiempo de la monarquía. El liderazgo lleva consigo una responsabilidad sagrada y que la desviación de los caminos de Dios, ¿sabes lo que provoca? Tiene consecuencias no solo personales, sino también nacionales. Lo que tú y yo hagamos va a afectar no solamente nuestras vidas o nuestras generaciones, sino también en ocasiones va a ser nacional. Depende de la posición que Dios te ha confiado. Te animo a esto, a Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No seamos hombres y mujeres sinvergüenzas. Seamos personas que busquemos a Dios y que guardemos sus mandamientos. Gracias por escucharme.